gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Regil Inversiones, este canal donde te explicamos conceptos de finanzas y de economía de una manera muy fácil y divertida. Mi nombre es Leo y en esta ocasión vamos a hablar de las posibles cosas que pueden afectar a la bolsa, ya sea buenas o malas, cosa que nosotros podamos tener esos temas a la vista, los podamos identificar y les podamos dar un seguimiento, así estamos preparados en caso de que llegue. Lo que voy a hacer en el video es simple, voy a dividir entre cosas buenas, cosas malas y después voy a ir profundizando un poco en eso. Después al final del video voy a hacer una conclusión haciendo como un balance entre las cosas positivas y negativas y ver para dónde patea la cosa, por así decirlo. ¿Hay más cosas buenas que malas? Bueno, che, si hay más cosas buenas que malas, la cosa me parece que no está bien. Entonces, en base a eso, armamos la conclusión final. Para empezar, vamos a empezar con las cosas malas. Como primer punto malo, nosotros tenemos a la Reserva Federal que está subiendo tipos de interés. Eso lo hace para bajar la inflación. Cuando la Fed sube los tipos de interés, a las empresas les cuesta más acceder a crédito, por lo tanto compran menos maquinaria, contratan menos empleados, producen menos, etc. Si nos vamos del lado de la gente, a la gente le cuesta más financiar la tarjeta de crédito, más comprarse una casa, más irse de viaje y después pagarlo cuando se puede. Entonces todas esas cosas, ¿qué hacen? Hace que la gente consuma menos y todo eso va derecho a atacar la inflación. Entonces ahora lo que está haciendo la Fed para bajar la inflación y combatirla es subir tasas de interés y achicar su balance, es decir, vender títulos públicos de Estados Unidos. Pero con lo que nos tenemos que quedar acá es que este proceso de subida de tasas de interés todavía sigue. Todavía le falta un tramo y está lejos de terminarse, por así decirlo. Lo que sí puede pasar es que cambie la velocidad con la que se produce ese aumento en las tasas de interés. Y me explico. No es lo mismo que en cada reunión de la Fed, por ejemplo, suban un punto a la tasa de interés en cada reunión a que la suban 0,25 en cada reunión. Obviamente el aumento va a ser mucho más lento y mucho más paulatino. Pero igualmente ese aumento tiene que seguir estando. Más o menos se habla de que la tasa de interés la van a dejar en el 5% y alrededor de esos valores. Obviamente eso se ve sobre la marcha en cierto punto porque hay que ver cómo evoluciona la economía a medida que van haciendo esos cambios. Entonces es algo que, si bien ahora se habla de eso y se dice que el consenso está en ese 5%, puede ser que a futuro cambie y sea otra la tasa de interés. Por ahí hace falta subirla más o por ahí hace falta subirla menos porque la inflación ya se dio y la economía se presta para que aflojen un poco. Pero ahora también hay otro factor muy importante. Nosotros recién mencionamos la subida de la tasa de interés. Y hay otro problema que tampoco se habla mucho y es que una vez que se suban las tasas de interés, se van a quedar ahí por un tiempo. Muchas personas piensan que una vez que se suban las tasas de interés, la inflación baja, la Fed vuelve a bajar las tasas de interés y todo se va para arriba, el mercado festeja y nos llenamos de plata. Pero eso realmente no sabemos si va a ser así y en realidad se presta más para otra cosa. Ahora la inflación está al 8%, pero vamos a suponer que la inflación la baja del 8% a un 5% y la inflación se queda estable en un 5% y de ahí baja la velocidad con la que empieza a bajar el nivel de inflación. Las tasas de interés no las van a bajar rápido, las van a mantener en un nivel alto. Entonces hay que ver cómo responde la economía con las tasas de interés que se mantengan a ese nivel. Hay que tener en cuenta que una subida de tasas de interés y esos efectos se producen en la economía y lo podemos ver entre 6 a 18 meses después de producidos los cambios. O sea, la Fed arrancó este año con la subida de tasas de interés. Bueno, durante fines de este año y todo el año que viene vamos a estar viendo los efectos reales en la economía y en los números. Entonces ahí vamos a ver cuál es el impacto. Y eso también nos trae un tercer punto negativo, que ¿cuál es? Nosotros tenemos la subida de tasas de interés y la Fed lo que hizo para combatir la inflación fue subirlas a una velocidad considerable para tratar de solucionar el tema de la inflación. Entonces, un problema que se puede ocasionar es que en la economía se rompa algo, por así decirlo. Nosotros todavía no vimos los efectos, pero sí hay ciertas cosas que nos dan a entender que hay cierto riesgo. Por ejemplo, y si bien es un poco distinto, vean los problemas de liquidez relacionados en el mundo cripto. Hay muchos problemas de liquidez, ya sea porque se invirtió en activos de mucho riesgo, o sino también porque por ahí la economía también está preparada para funcionar con tasas de interés más bajas. Entonces, realmente no sabemos qué tan preparado está el sistema
para aguantar un nivel de tasas de interés, por ejemplo, del 5% estable. Y hay una imagen que me llamó muchísimo la atención y se las quería traer en este video, que muestra el ahorro de los estadounidenses. Obviamente se habla de estadounidenses y no nigerianos, porque lo que importa es Estados Unidos, porque acuérdense que primero es de las principales economías del mundo y el principal mercado financiero, y además de eso, generalmente el público de este canal y de lo que nosotros hablamos son de CDRs, y los CDRs son empresas de Estados Unidos. Por lo que nosotros tenemos que enfocar en Estados Unidos. Si Estados Unidos se rompe al medio y la economía se parte, obviamente que los CDRs van a seguir el mismo camino porque son empresas de allá. Entonces, hecho ese paréntesis, esta imagen que van a ver ahora en pantalla muestra el ahorro de los estadounidenses. Fíjense cómo en la pandemia alcanza casi un 30% y cómo a medida que la Fed empezó a subir las tasas de interés y a medida que se fue dejando atrás la pandemia, ese ahorro empieza a ser menor. Actualmente, yo no estoy viendo la foto, pero si no me equivoco, está alrededor del 3%. Entonces, eso da que pensar. Si bien solo no dice nada, nosotros vemos que a medida que se fueron subiendo las tasas de interés, el ahorro fue bajando y, por así decirlo, le cuesta más a las personas tener un excedente. Como nosotros dijimos antes, los efectos económicos tardan en hacerse ver y que lo podamos ver materializado en la economía. Entonces, una pregunta que me surge a mí: si ahora los niveles de ahorro en la economía de Estados Unidos son bajos, ¿qué va a pasar más adelante cuando se materialicen las subidas de tasas de interés? Porque en el momento en que haya un problema, ese ahorro está al límite. Pero si en algún momento hace falta que la gente empiece a sacar plata de ahorros, por lo que sea, ya sea porque la hipoteca está muy alta, porque la tarjeta de débito, los intereses son bastante considerables, o lo que sea, hay que ver cómo responde el mercado. Y no necesariamente por el problema principal. Por ahí una persona, vos me decís, che, mirá, si no paga la casa, no pasa nada, se remate y listo. Bueno, pero ¿qué probabilidad hay de que se rompa algo en la economía? Vamos a suponer que hay problemas con las hipotecas. Bueno, no es lo mismo que haya problemas con las hipotecas de una persona a que haya problemas con las hipotecas de todas las personas y que haya un problema, por así decirlo, de crédito generalizado. A eso me refiero. Esas son cosas que nosotros no vemos, que nosotros no tenemos forma de saber y que se van viendo con los números a medida que pasa el tiempo. Y, como dije antes, durante el año que viene. Entonces, hay que estar atento a cómo evolucionan los beneficios de las empresas, que como estamos en recesión, seguramente evolucionen mal, y después cómo reacciona la economía a unas tasas de interés alto. Y después, como cuarto punto, la economía de Estados Unidos está en recesión. Va y viene, pero está en recesión, se podría decir. Y nosotros, algo importante a tener en cuenta es ver cuánto va a durar esa recesión. Si la recesión dura un trimestre, 2 trimestres y después se sigue todo normal, los beneficios de las empresas lo van a seguir. En sí, cuando uno mira la economía en su conjunto, está mirando a todas las empresas. Si la economía va mal, quiere decir que las empresas también están yendo mal, o no lo están haciendo tan bien como antes, por lo menos. Entonces, si hay recesión, claramente los beneficios de las empresas van a bajar. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a estar en recesión? Por ejemplo, Reino Unido habla de recesión para todo el 2023 y el 2024. Entonces, si ya el mismo Banco Central de Reino Unido te está diciendo, che, todo el año que viene y por ahí mitad del otro año vamos a estar en recesión, nosotros vamos a esperar lo mismo para el balance de las empresas. Si el balance de las empresas es malo, la empresa gana menos plata, la empresa tiene menos beneficios, las cotizaciones van a seguir yendo para abajo y eso es un problema muy grande. Esos son los 4 puntos que a mí se me vienen a la cabeza cuando yo pienso en los posibles problemas que puede tener la economía. Ahora, ¿cuáles son las posibles cosas buenas que pueden surgir? Obviamente que la solución de los otros problemas, si salimos de la recesión, va a ser algo bueno, si bajan las tasas de interés, va a ser algo bueno. ¿El problema cuál es? Que esos problemas no se van a solucionar dentro de todo en el corto plazo. No los vamos a ver solucionados el próximo mes o a principio del año que viene. Seguramente tengan un tramo más largo para resolverse, ya sea mitad del próximo año, finales del próximo año, pero falta todavía. Ahora, cuando yo pienso en un factor que pueda hacer que suba la bolsa inmediatamente, ya sea por festejo, es en la guerra de Ucrania. Nosotros tenemos el problema geopolítico que le da muchísimos problemas a Europa y hace que muchísimos precios de las commodities hayan estado subiendo, ya sea el petróleo, el gas natural, la energía, muchas materias primas como el trigo, ya que Rusia es productora en gran medida de esos productos, de esos commodities, entonces todo eso afecta. Más que nada porque Rusia es la que provee, por ejemplo, energía a Europa. Entonces,
esos problemas con los precios de la energía y todo hacen que también suban los precios en Europa y que se agrave el problema inflacionario. Entonces, si mañana sale Putin y se abraza con toda la Unión Europea, se abraza con el presidente de Ucrania y ya se terminó todo, viva la paz, seguramente la bolsa festeje. ¿Por qué? Porque implica menos presión sobre la inflación, un problema menos por resolver, saca riesgo también porque se estaba hablando de que testeaban armas nucleares, que iban, que venían, entonces todo eso también puede afectar positivamente a la bolsa. Y si sale una noticia, como dije antes, que Putin sale de la mano con el presidente de Ucrania abrazándose, eso seguramente haga un festejo en la bolsa y haya un rebote ahí. Pero ahora, y ya metiéndolo como conclusión, me gustaría pensar, vamos a suponer que mañana pasa eso que estaba diciendo recién, que mañana está la paz con Ucrania y ya está todo solucionado. ¿Eso implicaría que se solucionan los problemas y la bolsa puede empezar a subir? Yo creo que no, porque si bien eso es un problema político y en gran medida afecta a lo económico también está muy fuerte y muy presente. Fíjense todas las cosas malas que yo mencioné y las poquitas cosas buenas que pueden afectar positivamente en lo inmediato a la bolsa. Entonces, si mañana sale la noticia buena y se produce la paz, por así decirlo, puede ser un rebote, pero el problema económico en estos años sigue estando. Entonces, a no perder la visión de que hay más cosas malas que buenas actualmente en lo económico y que la tendencia, por así decirlo, económica o que puede tener la bolsa para el próximo año es negativa. Espero que se haya entendido la idea, no sé bien dónde me quedé, pero espero que se haya entendido bien la idea. Si fue así, dejate un like y suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido también para irte enterando cómo sigue la cosa con el paso del tiempo. Si crees que le puede servir a alguien esto que está invirtiendo o que le interesa todo esto de las finanzas, mandale este video que le va a servir muchísimo para saber cómo está el panorama. Y otra cosa más, en la descripción te voy a dejar nuestro Instagram, que estamos metiendo bastante contenido, otro estilo distinto y te va a gustar muchísimo. Así que te lo dejo en la descripción, seguinos, que no te vas a arrepentir. Por mi parte voy a dejar el video por acá, gente. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos la próxima.